Buenos días. Quiero darle las gracias por su presencia en esta rueda de prensa de presentación del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española para la etapa 2016 al 2020, titulado Iglesia en Misión al Servicio de Nuestro Pueblo. Quiero empezar, aunque ya se lo hemos manifestado por escrito al señor Ministro del Interior, para que lo trasladara al Cuerpo Nacional de Policía, las condolencias y la seguridad de la oración de los obispos de la Conferencia Episcopal Española por los dos policías asesinados en Afganistán. Nos unimos a la oración por ello y pedimos para que la paz vuelva a aquella región y en consecuencia pues al resto de las naciones y bueno, pues nuestra cercanía a sus familias especialmente, y reiteramos la seguridad de nuestras oraciones y sufragios por ellos. Queremos hacer extensivo también a todos los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país. El tema que nos convoca hoy es un documento importante porque es el plan de trabajo de la Conferencia Episcopal Española para los próximos años. Estamos a punto de cumplir en 2016 los 50 años de nuestra conferencia episcopal. Y es todo un recorrido eclesial acompañando al pueblo de Dios en España de cercanía y comunión con las diócesis y comunidades cristianas en nuestra historia reciente, en el último medio siglo de la vida de nuestro país. Su misión de servicio, bajo la inspiración del Concilio Vaticano II que la crea la Conferencia Episcopal y al que ha servido para su implantación en España, bajo el signo de la comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa, y de colegialidad y corresponsabilidad de los obispos de nuestras diócesis. Van a presentarnos el plan pastoral los obispos que me acompañan. A mi izquierda está don Juan José Omella, arzobispo electo de Barcelona. Está a su lado Monseñor González Montes, don Adolfo, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y representante del Episcopado Español en el Comité Episcopal de las Comunidades Europeas. Y a su lado está Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Ellos, junto con don Fernando Sebastián, el cardenal Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona, han sido los que han trabajado fundamentalmente en la ponencia que ha visto como fruto el texto de este plan pastoral que les presentamos hoy. Un servidor ha colaborado con ellos, pero han sido ellos fundamentalmente quienes han llevado este trabajo como signo de colegialidad y lo han ido trabajando escuchando la sugerencia de los obispos, de las comisiones, de los directores, a través de diversos medios y sobre todo en un recorrido de más de un año. Se inició en el comienzo de 2014 este trabajo de ir preguntando y teniendo como trasfondo un documento pontificio, la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, donde el Papa quiere poner en estado de misión a toda la Iglesia, en estado evangelizador, y da las directrices, pues va diseñando los caminos por donde en una nueva etapa evangelizadora, habla él, como una guía, quiere poner como partitura común para todas las iglesias locales del mundo aquel que nos preside, la caridad. La Conferencia Episcopal Española, que siempre ha secundado las iniciativas del Santo Padre, es más, los planes pastorales, este es el 9º plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, comienzan en el año 1983, después de la visita, aquella histórica visita, la primera de un Papa a España, San Juan Pablo II, en principios de noviembre del año 1982. En 1983, la Conferencia Episcopal pone en marcha su primer plan pastoral. Este es el 9º. Siempre han tenido como trasfondo la idea de la evangelización y del servicio a la fe de nuestro pueblo. Han sido las directrices del Papa, han sido las grandes enseñanzas de la Iglesia, han sido el acontecer del signo de los tiempos, han sido las circunstancias históricas por las que hemos pasado. Antes
¿por dónde se guiaba la Conferencia Episcopal Española de forma conjunta? Pues fundamentalmente por los documentos conciliares y posconciliares inmediatos. Es el Concilio Vaticano II el que en esa primera década pues va suministrando las líneas guías que trata de implementar, de poner en marcha la Iglesia en España. A partir de 1983 empiezan los planes pastorales y este que hoy les traemos tiene como trasfondo, y lo verán en el texto que se les ha mandado ya esta mañana, verán que está lleno de referencias y citas a la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Don Juan José, en primer lugar, nos hará una introducción a este plan pastoral y después don Adolfo nos hablará de la primera parte, que es un análisis de situación, cómo miran los obispos desde esa mirada compasiva que el año de la misericordia quiere abrir en nosotros y el estilo del Papa Francisco ha puesto en un primer plano, pues cómo ven los obispos la situación de la Iglesia en España, que se complementa por otra parte con el documento Iglesia Servidora de los Pobres, también de la plenaria anterior. Y don Ginés nos hablará después de las concreciones, de las propuestas pastorales. Aquí quiero decir que son propuestas fundamentalmente para la Conferencia Episcopal Española, para sus órganos y servicios, que pueden servir de pauta, pero ahí ya está la iniciativa o la decisión de cada obispo de esto que han aprobado ellos en esta asamblea plenaria, pues quieran pues de alguna manera que sirva de tono o de referencia para sus diócesis. Pero este plan es fundamentalmente para la Conferencia Episcopal Española. Don Juan José. Pues muchas gracias a ti, José María, y a todos ustedes por su presencia esta mañana aquí entre nosotros. Como decía muy bien el secretario general, el motor que pone en marcha este plan pastoral de alguna manera es la exhortación apostólica del Papa, la encíclica Evangelii Gaudium, que de alguna manera nos dice, y podría ser el resumen, que nadie nos arrebate el gozo del Evangelio y de la misión. Estamos en un tiempo en que tenemos que seguir anunciando el mensaje de Jesús, porque todo arranca cuando Jesús al final del Evangelio, lo vemos en San Mateo, en San Marcos también, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Es decir, el mensaje de Jesús y la persona de Jesús es apasionante, y nosotros, que lo hemos encontrado y lo hemos descubierto, queremos ser testigos en medio de este mundo. Pero nos damos cuenta de que probablemente en el corazón de muchos de nosotros, incluso en el devenir de la historia de la Iglesia, pues hay momentos en que vamos un poco al ralentí, como el motor del coche, ¿verdad? Y que necesitamos que de nuevo nos pongan en marcha para seguir corriendo a más velocidad en esa tarea hermosa que es evangelizar. Esto quiere ser el plan, coger a la Iglesia en España y darle el impulso que viene del Papa y que viene anteriormente del Evangelio, ponernos en marcha y anunciar el Evangelio de Jesús, que es el mismo para todos los tiempos, pero que los receptores, que somos en este caso la sociedad del siglo XXI y la España de este siglo, pues ¿qué ha cambiado? Han cambiado las mentalidades, ha cambiado las relaciones humanas, cambia también nuestra postura ante la fe y ante Dios y ante la religión. Bueno, pues por eso tenemos que hacer un análisis y ante esta situación cómo tenemos que anunciar, cómo tenemos que proclamar esa buena nueva de Jesús a los hombres de nuestro mundo. Eso vendrá después, pero ya en la introducción lo decimos. También decimos en la introducción que es muy importante recordar que España ha sido un país muy misionero en las dos direcciones. Misión ad gentes, que decimos en latín, en el lenguaje del concilio, es decir, a los que viven fuera, las misiones como tradicionalmente se ha llamado, y la misión dentro. Pero que nunca surge la misión afuera si dentro no hay vitalidad y no hay de verdad una comunidad viva y auténticamente misionera. Por eso tenemos que recuperar de alguna manera ese gozo dentro del anuncio del Evangelio, porque de ahí también se enriquecerá la Iglesia hacia afuera en ese servicio a los demás. Y decimos también en la introducción, es muy necesario, para seguir siendo evangelizadores en nuestro mundo, una gran conversión, una conversión interior que nos acerque con sencillez, con humildad, al encuentro de Jesucristo y al encuentro de los hermanos. Y en ese encuentro poder dar respuesta a los grandes interrogantes y de grandes propuestas que se hace el hombre de hoy. Muy importante. Yo quiero recordar esa imagen de Salomón, que nos viene bien también en un plan pastoral como este, cuando inicia su
mandato después del rey David, su padre, que muere, y él empieza como rey de Israel, hace esa oración muy sencilla: Señor, no te pido sabiduría, no te pido poder ni riquezas, solamente te pido un oído atento para gobernar a tu pueblo. Oído atento, que es a Dios, a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, y oído atento a los hombres de nuestro mundo. Yo creo que este es un poco el deseo que llevamos dentro del corazón: amar a Dios y amar cada día más también a los hombres a los que nosotros queremos anunciar la buena noticia, y para los quienes está dirigido ese plan pastoral, para todos nosotros, al servicio de la Iglesia y de la sociedad que peregrina en España. Agradecemos también, y eso es muy importante, la labor que todos, sacerdotes, seglares, padres de familia, profesionales católicos, en todos los distintos ámbitos de la sociedad y presencia de muchos católicos comprometidos, agradecer esa labor que dan de testimoniar el Evangelio de Jesús, la moral social, la moral que sacamos del Evangelio de Jesucristo y de sus enseñanzas. Agradecer esa labor. A veces da mucho fruto ese trabajo y esa labor, y otras da menos, pero no desesperar, porque todo lo que se siembra, tarde o temprano, dará fruto. Y todo esto, este plan pastoral, no es una estrategia para imponer de nuevo la religión católica en nuestra sociedad, no, es simplemente compartir con la sociedad, compartir con los hombres de nuestro mundo el gozo del Evangelio. Bien, pues esto es lo que prácticamente se dice en la introducción, que partirá después, como ahora lo explicará el señor obispo de Almería, ese análisis de la realidad, ver a qué hombre de hoy, a qué sociedad queremos y en qué sociedad queremos anunciar el Evangelio, y luego ver qué acciones tenemos comprometidas para llevar a cabo esa acción. Pues muchas gracias. Don Adolfo. Muchas gracias, don José María. La parte primera del documento es, como se ha dicho, la parte quizá que articula lo que después van a ser propuestas que la conferencia se hace a sí misma, ya que se trata de un plan elaborado por la conferencia para trabajar la propia conferencia. Y en esa parte primera, esa articulación viene dada por la descripción que es del estado de la sociedad y de la cultura, y situación en este marco sociocultural de la Iglesia, y por los criterios que realmente sirven para que después puedan tenerse en cuenta las propuestas que hayan de hacerse. El objetivo que da unidad a todo el plan pastoral, como acaba de decir en este momento don Juan José, viene dado por la Evangelii Gaudium, la exhortación del Papa Francisco, y se puede concentrar en que la misión de la Iglesia siempre es anunciar a Jesucristo. Jesucristo es manifestación y revelación de la bondad de Dios, pero el problema está en cómo hacerlo hoy. No podemos hacerlo, desde luego, sin tener en cuenta, y lo dice el Papa, acabamos de escucharlo dicho a don Juan José, la palabra de Dios y el pueblo. Pero el pueblo no en el sentido, hay que decirlo, sociológico, sino el pueblo en cuanto pueblo de Dios que ha acogido la palabra de Dios y la vive, y se deja iluminar por ella, y hace de la palabra criterio de su conducta. Lo mejor, dice el Papa, del Evangelio reside en el pueblo que ha acogido esa palabra divina. Nuestro análisis, para poder realmente llevar a cabo una tarea así, pues no puede ser exhaustivo, eso es lógico. Es aproximativo y de alguna manera también es selectivo. Nos fijamos en aquello que afecta más a cómo hemos de cumplimentar un programa de actuación pastoral. Por lo que se refiere justamente a esta descripción, subrayamos lo siguiente. Son trazos, como les digo, poca valoración de la religión en nuestra sociedad. El concepto de religión se reduce hoy a creencias en la opinión más común y en todo caso a prácticas religiosas, rituales, cuyo ámbito se relega a la interioridad y a los templos. Las creencias son entendidas como contrapuestas al conocimiento científico y en ese sentido aparecerían como infundadas para poder orientar de una manera pública la vida de la sociedad.
En esta concepción prima, naturalmente, la idea de la confesionalidad del Estado, pero entendida como secularización impuesta de la sociedad, muchas veces desde el propio poder político y siempre desde las instancias de la cultura y las instancias educativas. Se trata, pues, de un laicismo que a veces es beligerantemente antirreligioso, no siempre, contra la propia sociología y la historia socialmente permeable de la fe cristiana en nuestro país y en general en los países cristianos de Europa donde nosotros nos movemos y a la Europa a que pertenecemos. Con la poca valoración de la religión, la exaltación de la libertad, que se entiende sobre todo como capacidad para disponer de bienes materiales y espirituales en sentido amplio. Las cosas no son muchas veces lo que nos dicen que son, las cosas son sobre todo lo que parecen o al menos cómo las percibes tú. Y en este sentido hemos de ponernos todos de acuerdo cuando discrepamos para, sobre el consenso, poder arbitrar una manera de proceder. Otro trazo importante de la situación actual es el predominio en consecuencia de una cultura fundamentalmente muy secularista. Los grandes problemas hoy, piensen por ejemplo algunos, natalidad, aborto, educación, paro, educación, jóvenes generaciones, no encuentran ya en la doctrina moral y social de la Iglesia una fuente de inspiración de las leyes y del ordenamiento jurídico que pudiera dar solución a problemas de tal envergadura, sino que se piensa regular la vida de la sociedad al margen del influjo del Evangelio, como si el Evangelio no pudiera de una manera permeable, pregnante, alcanzar en su núcleo estos grandes problemas que vive la sociedad y que en última instancia dependen del sentido de la vida, el que se solucionen de una manera o de otra. Hay, se puede decir en este sentido, un subjetivismo relativista tal como vino ya propuesto desde Juan Pablo II, desde el Santo Papa Juan Pablo II, en su exhortación última sobre Europa, y después por el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco toma de ambos esa inspiración en la descripción de las cosas, a los cuales profesa el Papa Francisco una gran admiración. Hay una cultura entonces del todo vale, porque en esta situación se produce una deformación de la conciencia moral, se destruye la conciencia moral en gran medida o se reduce deformada a unos niveles de mínimos. Tengamos en cuenta lo que he dicho antes, que el consenso se eleva a principio regulador de la vida social y en consecuencia también de la moralidad de las acciones, con lo cual el común no percibe que hay una diferencia entre lo que pueda ser la moralidad de los hechos, de las acciones humanas, y la realidad legal, que ampara unas y descarta otras. En este sentido, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Naturalmente se puede decir, hombre, es una visión ciertamente que va a los grandes trazos menos positivos de la sociedad. Es cierto que puede decirse algo así al escuchar lo que acabo de exponer, pero no se dirá si se tiene en cuenta que si nuestra tarea, nuestra misión es la de anunciar a Jesucristo, nosotros tenemos que proponer la verdad del Evangelio como respuesta a los mismos males que padece la sociedad, sin por esto descartar el conjunto de bienes de los cuales participa la sociedad y que son el resultado de un progreso indudable de la sociedad a lo largo de los siglos. Los pastores lamentamos ciertamente los males de la sociedad, pero si nos quedáramos en un lamento seríamos algo así, para decirlo con palabras del gran Papa Santo Juan XXIII, profetas de calamidades. Nosotros ni somos ni queremos ser profetas de calamidades. Si ponemos el dedo en la llaga es para sanar la llaga, para curarla. Pero no nos podemos sustraer a la tarea de llamar a la conversión, que es la forma más radical de hablar del cambio. Queremos cambio, queremos regeneración. Y cuando hablamos de regeneración democrática, si solo nos detuviéramos en la periferia, en lo externo, de la mera regulación legal, no es mucho lo que habríamos alcanzado.
La regeneración tiene que alcanzar la hondura de la conciencia, transformar la persona. Y por eso el cambio que Dios propone es que el hombre sea ciertamente bueno, que se gobierne por la justicia y se comprometa en la liberación de toda esclavitud. En definitiva, que se convierta. Es inevitable, no lo podemos soslayar. Terminaríamos con nuestra propia misión si lo silenciáramos. Seríamos ciertamente desleales con la misión que Cristo nos ha encomendado llevar adelante en la sociedad y la cultura de cada época, generación tras generación. Aquí es donde sitúa justamente el Papa su propuesta de conversión pastoral, en que convirtamos no solamente los métodos, sino la actitud con la que afrontamos la tarea que Cristo nos confió, que no es otra, y ahí está el modelo, que la del buen pastor, que trata no de apagar, con palabras del profeta Isaías, la luz de la vela vacilante, el pábilo vacilante o pabilo vacilante, que de las dos maneras se dice, sino también busca, rehaciendo la luz, curar las heridas, buscar en las periferias a las personas marginadas, atraer a los que se han alejado, volver a proponerles lo fascinante, decía don Juan José, que es Jesucristo, de manera que quien lo ha conocido, todo lo cambia por el conocimiento del Señor. Y de él viene el don de la vida que Dios ama y que es valor supremo. Nosotros ahí queremos situar nuestra misión, con realismo y con confianza. ¿Por qué con confianza? Pues porque creemos que Dios existe, que se ha revelado en Jesucristo y que lo ha resucitado de entre los muertos, y porque está vivo y es el Señor de la historia. Los hombres creemos que lo somos nosotros mismos. Tenemos confianza en que si Él ha vencido al mundo y ha vencido el mal, también nosotros, proponiendo un cambio a mejor y sobre todo un retorno a la verdad del ser humano, que es la que Dios ha pensado para el hombre, tenemos futuro. Por eso, y con esto termino, nosotros sabemos que la mies es mucha, que los obreros hoy siempre han sido pocos, son pocos, pero nuestra misión es fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adolfo. Don Ginés García Beltrán. Pues muchas gracias. La segunda parte del plan pastoral está dedicado a las propuestas. Es cuando bajamos al terreno para dedicarnos a estas propuestas a lo largo de los próximos 5 años. Quisiera remarcar dos hechos que ya sea, o dos elementos que se han destacado anteriormente. Es un plan para la conferencia episcopal. No pretendemos hacer un plan pastoral para cada diócesis que tendrá que hacer el suyo. Por tanto, es un plan para la conferencia que pretende ayudar, lógicamente, a cada una de las iglesias particulares. Y después decir también que en los objetivos y en las acciones el plan está inspirado en la música, pero también en la letra, en la Evangelii Gaudium, que se ha convertido y que es el gran plan pastoral que el Papa Francisco ha propuesto a la Iglesia Universal y en la cual que nosotros, los obispos españoles, queremos entrar y queremos seguir también en este espíritu de comunión con el sucesor de Pedro. Por tanto, nuestro objetivo fundamental en este plan es aprovechar las posibilidades de los organismos de la Conferencia Episcopal Española en orden a clarificar cuáles son las necesidades pastorales de nuestro pueblo y descubrir las exigencias actuales que tiene la evangelización. Y para eso vamos a intentar al menos movilizar los distintos recursos humanos y espirituales que tenemos en nuestra mano. Estos 5 años van a estar estructurados con un primer año, 2016, que va a ser o intenta ser un año de una revisión profunda de la Iglesia en España. Y realmente queremos que sea una revisión que empiece incluso por nosotros los obispos. No queremos que sea un plan de pastoral para los demás, sino un plan, como leerán en el propio texto, un plan que empieza por nosotros mismos, por la revisión de nuestra propia vida. Por eso hemos querido comenzar el plan con un gesto que sea significativo. Y el próximo día 22 de enero vamos a dedicar una jornada de ayuno y penitencia para hacer ver
y para hacernos ver sobre todo que la Iglesia la lleva el Señor y que nosotros somos colaboradores. A este día de ayuno y penitencia vamos a invitar a todas nuestras iglesias particulares a unirse a nosotros. Bueno, como digo, el plan empezará por un año de revisión profunda. El segundo año, que ahora iré especificando un poco más, lo dedicaremos a la comunión y a los agentes de pastoral, para en los 3 años siguientes, desde el año 18 al 20, ir interiorizando y profundizando sobre cada uno de los ámbitos de la misión de la Iglesia, desde el anuncio del Evangelio, de la palabra, la celebración de los sacramentos y la práctica de la caridad. El primer año se tendrá como objetivo fundamental volver a las orientaciones del Magisterio Pontificio, sobre todo en 2 documentos que nos parecen fundamentales. Uno ya lo he citado, es la Evangelii Gaudium, pero el otro, que es la gran carta magna de la evangelización en el mundo contemporáneo, es el gran documento del Beato Pablo VI, Evangelii Nunciandi, que no ha pasado de moda. Por tanto, nuestro marco, nuestro escenario será precisamente estos 2 documentos que nos harán reflexionar y analizar la exigencia de la evangelización hoy, en concreto en España. Por tanto, diagnósticos, contenidos, estructuras, actitudes, métodos, experiencias existentes, también cambios necesarios. Quizá no sea el momento de repetir muchas cosas que hemos hecho en otro momento y que hoy a lo mejor no tienen sentido. Por tanto, el tomar no solo la expresión, sino el espíritu de una iglesia en salida, con todo lo que esto significa. Las acciones para este año, pues en primer lugar, revisar a la luz de la conversión pastoral todo aquello que estamos haciendo, para quedarnos realmente con lo esencial. También poner a los órganos y servicios de la Conferencia Episcopal en estado de revisión y en estado de conversión. Y además, muy importante, en el año que se celebran los 50 años, valga la redundancia, el 50 aniversario de la inauguración, de la creación de la conferencia. Por eso este año también, con distintos actos, celebraremos esas bodas de oro de la Conferencia Episcopal Española. El segundo año, que corresponde al 2017, queremos dedicarlo a la coinonía, a la comunión en la Iglesia. En primer lugar, reconociendo, lo ha dicho don Juan José Omella, reconociendo el gran valor de tantos y tantos cristianos que hay en nuestras iglesias particulares y que están siendo un verdadero fermento e instrumento de evangelización. En primer lugar, los sacerdotes, los consagrados, pero también tantísimos miles de laicos anónimos que llevan adelante la vida y la misión de la Iglesia. Por tanto, el objetivo de este año será poner a la Iglesia en estado de misión. Hacer que la Iglesia de España entre en un estado de misión no solo en el año 2017, sino en un estado permanente de misión, porque es donde la Iglesia se siente identificada, donde la Iglesia también se siente reconocida. ¿Cuáles serán las acciones de este año? Pues revisar nuestras actitudes y nuestros comportamientos desde la vocación y desde la misión propia de la Iglesia. Examinar la caridad pastoral desde la virtud de la misericordia. Proponer a todos, hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, la vocación a la santidad. Y en este año queremos hacer especial hincapié en la pastoral juvenil, atender a la pastoral juvenil en todas sus dimensiones. El siguiente año, el año 2018, estará consagrado sobre todo al querigma o anuncio de la palabra. El objetivo fundamental, teniendo en cuenta la primera revisión que hemos hecho en el primer año, pues hacer una lectura realista de nuestra vida como anunciadores de la palabra, insisto, desde Evangelii Gaudium, revisar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, también en el campo de la palabra. Por eso queremos en este año tener una atención preferente a los agentes de pastoral que están al servicio de la fe, sacerdotes, padres de familia, catequistas, misioneros, educadores, etc. Fortalecer la cercanía y el acompañamiento a los sacerdotes en su vocación y su misión.
y para esto dedicar tiempo al estudio y a la reflexión sobre la situación actual y futura del clero en España. Queremos también revisar y acompañar los procesos de la iniciación cristiana, la catequesis. Para eso la conferencia previamente ha tenido reflexiones importantes, interesantes, que tendremos que recuperar sobre la iniciación cristiana. También en este año querremos reflexionar sobre el fortalecimiento de nuestra presencia en la enseñanza religiosa escolar. También el mayor y mejor conocimiento de la Sagrada Escritura, propiciando la creación de grupos bíblicos, de grupos de revisión de vida a la luz de la palabra de Dios, de animadores litúrgicos, etcétera. Y cómo no, también la difusión del uso litúrgico de la Biblia en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Un objetivo importante de este año será propiciar encuentros con personas alejadas a la vida de la Iglesia, lo que el Papa Benedicto XVI quiso llamar el atrio de los gentiles. Quisiera decir que en cada uno de estos años el plan insiste en aprovechar las distintas jornadas de las comisiones episcopales y de la conferencia episcopal en general para insistir en este objetivo anual, en el objetivo de cada uno de los años. El año 2019 estará dedicado a la liturgia, a la celebración de los misterios de Cristo, promoviendo una auténtica, fructuosa y activa participación de los fieles cristianos en la celebración litúrgica. Queremos revitalizar el domingo, queremos también llevar el conocimiento de esta tercera edición del Misal Romano, que esperamos que el próximo año pueda estar en las distintas iglesias, preparar y acompañar con esmero la celebración de los sacramentos de la iniciación y también del matrimonio, revisar la vida litúrgica, una revisión a fondo de la forma de la vida litúrgica en nuestras catedrales, parroquias, conventos, monasterios, ermitas, santuarios. También potenciar la celebración de los sacramentos de la sanación, penitencia y unción de enfermos. No vamos a olvidar el tema de la religiosidad popular, tan importante a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía. Y, cómo no, también queremos dedicar tiempo a la recepción de las conclusiones de los 2 sínodos de la familia, cuando ya seguro que tendremos la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre este tema. Y el último año, y no por ser el último, es el menos importante, lo vamos a dedicar a la diaconía, al servicio de la caridad. Queremos reavivar el sentido común de la Iglesia en cada una de sus presencias del mandamiento del Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿En qué reconocerán que sois discípulos míos? En que os amáis unos a otros. Por tanto, nuestro objetivo y nuestras acciones serán reavivar el ejercicio de la caridad, intensificar el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, conocer y propagar las orientaciones de la encíclica Laudato Si, renovar, creo que es importante, el espíritu y las actitudes de la acción caritativa y social de la Iglesia. Por eso nuestro acompañamiento a Cáritas y a las demás organizaciones sociocaritativas de la Iglesia. Abrir también, importante, las comunidades cristianas a las nuevas pobrezas y a las urgencias humanitarias. Ese año será un año también muy importante para acoger y preparar el año compostelano que se celebrará en el 2021. Y creo que algo importante, y es la última acción, pero algo de calado, que es la formación de personas jóvenes y adultos para ser fermento de la masa en la sociedad. El testimonio cristiano, es decir, la presencia de los cristianos en la vida pública, en las distintas facetas de la vida pública, a través de un compromiso personal y social y político. Fomentar el liderazgo y acompañar su inserción. Y cuando hablamos de esto pensamos en las universidades, especialmente en las católicas,
en los hospitales, en los centros de salud, en el servicio político, en el liderazgo cultural. En este último año el plan prevé un gran encuentro nacional para concluir estos 5 años de revisión de nuestra presencia en la sociedad, para revisar también nuestra presencia pastoral, nuestros métodos pastorales. Por tanto, quiere ser un gran congreso que reúna a todas las iglesias de España en torno a lo que hemos ido trabajando en estos 5 años. No queremos hacer algo ideal y después revisar algo ideal, sino que la revisión tendrá que venir de lo que hemos reflexionado, de lo que hemos visto que son nuestras lagunas, nuestras deficiencias, nuestras grandezas y también el camino que hemos de hacer. Habrán visto que he utilizado la palabra revisión. Creo que esto ha salido muchas veces en el aula de la plenaria de la conferencia episcopal. Los planes no son para publicarlos, lanzarlos y ya los ponemos en la librería, que suelen quedar bastante bien. Los planes son para revisarlos. Por tanto, será un plan para revisar. Estos son los objetivos, las acciones que nos proponemos. Sabemos que son objetivos y acciones ambiciosas, pero cualquier proyecto que se haga que no sea ambicioso, con sencillez, con humildad, pero ambicioso, pues tiene poco que decir. Esto es lo que vamos a intentar hacer poco a poco, insisto, con sencillez, para vivir y para transmitir el Evangelio en esta sociedad y a este hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a un turno de preguntas. Yo le agradecería que fuera sobre el tema que nos convoca, aprovechando la presencia de estos 3 obispos entre nosotros esta mañana. Cuando ustedes quieran, me dicen. Sí. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. He visto que en la primera parte del plan se hace un análisis de la realidad social española en este momento, y me da la sensación de que no sale el análisis como muy bien parada, ¿no? Noto un cierto pesimismo. Se habla de subjetivismo, se habla de relativismo y se habla de que el hecho religioso apenas cuenta o no cuenta directamente. Yo quería preguntarles si en este análisis efectivamente se hace también una autocrítica del papel que la propia Iglesia española, su jerarquía, tiene en el resultado final de esa impresión que ustedes han sacado. Y, por otro lado, me gustaría también saber si, a la vista de ese análisis, finalmente este plan pastoral contemplan razones para la esperanza. Gracias. Creo que lo he dicho, claro, razones profundas para la esperanza. Primero, que hablemos de subjetivismo y relativismo, tendríamos que estar ciegos para no verlo. Y tendríamos que estar ciegos para no ver que realmente el consenso se ha convertido, siendo un instrumento, digamos, positivo para lograr un marco de convivencia aceptable para todos, en criterio al mismo tiempo de moralidad. He dicho para el común, sucede a veces que basta que algo esté reglamentado por la ley para que se entienda que es en sí moralmente bueno. Y claro, esa, digamos, disolución de lo moral en lo legal, pues no es fácilmente asimilable para la conciencia cristiana. Eso es algo que se puede, digamos, comprender con facilidad. No decimos en este sentido nada que no haya puesto de manifiesto el Papa Francisco y no pusieran de manifiesto los papas en etapas anteriores que han tenido momentos más o menos conflictivos que los presentes en el marco de la evolución global de la sociedad occidental.
sí que hacemos una importante crítica a nuestra responsabilidad. Cuando nosotros tratamos de preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad en esta situación, nos hacemos un conjunto de preguntas que para nosotros han de ser inquietantes. ¿En qué medida la propia Iglesia ha sido responsable de esa disolución de la moral cristiana en la sociedad? Y naturalmente pensamos que la conducta, no de la jerarquía solamente, solo faltaba eso, sino de los cristianos en general, pues ha dejado mucho que desear. Eso es evidente. Pero fíjese lo que voy a decir. Es uno de los colectivos más sanos de la sociedad. Por tanto, todo es, en este sentido, valga la redundancia y en forma, digamos, inversa, relativo. Relativo. Yo creo que la Iglesia tiene un conjunto de propuestas que avala con la vida de los mejores hijos de la Iglesia, que generalmente se lee en clave horizontal casi siempre. Se lee en clave humanista, lo cual es muy positivo y bueno, pero es alicorto no preguntarse por qué hay misioneros, por qué hay religiosas que entregan la vida a los leprosos, a los enfermos, a los que padecen el SIDA, por qué un ministro de la palabra de Dios y de la Eucaristía entrega su vida en una profesión no recompensada económicamente ni con un estatus social que realmente resulte fascinante para colocar jóvenes. Hay un conjunto de cosas que están ahí y que tienen ese sentido. Sí. ¿Alguien más? Sí, don José Manuel. Sí, buenos días. Yo quería plantear dos cosas. Una respecto a los actores de la evangelización, después de escuchar este marco. A mí, escuchando lo que he escuchado hasta ahora, es una pena que no hayamos podido leer el plan antes, pero me parece que están explicando ustedes dos planes distintos. El de don Adolfo me parece distinto, completamente diferente del de don Ginés y el de Juan José. Como impresión, visto desde aquí y visto por lo que han hablado hasta ahora. Coincido con Pepe Lorenzo en que, no sé si a usted le ha tocado bailar con la más fea, y entonces pues tienen que... Pero la sensación de que no estamos en una nueva etapa, de que este plan no es un plan de relanzamiento de la Iglesia española siguiendo los aires nuevos que nos vienen de Roma, es una sensación que va quedado de entrada y no sé cómo explicarle a mis lectores que esto es algo novedoso y algo nuevo, ¿no? Eso como marco. Después dos preguntas muy concretas. Una sobre los que tienen que hacer esta evangelización, fundamentalmente los sacerdotes, los obispos y los laicos. Pregunto si están ilusionados ustedes. Es decir, si los obispos están ilusionados, si los clérigos, si los curas están ilusionados y si el pueblo de Dios está ilusionado en esta nueva etapa para relanzar, para quizás reconectar con el espíritu que vivimos en el posconcilio de ilusión de mirar hacia adelante. Y la segunda cuestión sobre los destinatarios de este plan, ¿no? Me pregunto cómo va a ser recibido esto por parte de la Iglesia, de la sociedad española, a la que ustedes siguen machacando en ese sentido, desde las sombras, que también las hay, pero subrayándolas tanto que parece que seguimos en la Iglesia aduana y no en la Iglesia hospital de campaña. ¿Cómo va a recibir esto la sociedad española? Y termino sabiendo la mala imagen que a nivel popular sigue teniendo la institución. ¿Cómo vamos a romper con esa mala imagen para que nuestra propuesta, para que vuestra propuesta sea creíble a la sociedad española? Probablemente, como decía usted, cuando uno le toca decir las enfermedades que uno tiene, se hace menos agradable, ¿verdad? Pero yo creo que lo que está muy claro en el plan pastoral es que al hacer el análisis aparecen esas deficiencias, pero que no son qué malo es usted, qué mala es esta sociedad, qué pecadora es esta sociedad, sino que es una oportunidad que nos da para mejorar. Que en el fondo yo creo que es también lo que dice el Papa en el Evangelii Gaudium,
cuando nos habla, por ejemplo, un ejemplo, a los sacerdotes. Miren ustedes que predican un poco muy aburridos, que no llega el mensaje y nos da unas claves desde ese análisis para hacerlo mejor. Y él mismo nos da el testimonio. Yo creo que esto es el plan pastoral. Miren ustedes, aquí tenemos que corregirnos y con una gran esperanza. Y fíjense ustedes, el título que introduce ese primera parte del análisis de la realidad es una mirada de misericordia. En la línea del Papa, mirar con ternura a este mundo. Compasiva. O compasiva. Mirarlo con ternura porque es un mundo al que amamos, es un mundo que puede dar una respuesta mucho mejor social, política, religiosa, etcétera, que puede darla, pero que tenemos que ayudarle a ver dónde está enfermo. El hospital de campaña. Pasan por el hospital, todos tenemos que pasar por el hospital, también los obispos. Hemos hecho esa reflexión y queremos hacerla el primer año. ¿Qué estamos haciendo nosotros, primeros evangelizadores? Lo de primeros, por decir una palabra de la jerarquía, y los pastores, que son los sacerdotes, pero todo el pueblo de Dios tendremos que hacer esa revisión. Pero nosotros, que hacemos el plan pastoral, somos los primeros. Bien, esto es lo que se me ocurre por no acaparar toda la respuesta. Yo quería decir alguna cosa también sobre la pregunta si estamos ilusionados. Pues a mí me dice la experiencia, José Manuel, que lo de la ilusión colectiva muchas veces puede ser un poco de espejismo, pero la realidad es que cuando hay un obispo ilusionado, ilusiona a su diócesis. Y cuando hay un cura ilusionado, ilusiona a su diócesis. Y cuando hay un catequista ilusionado, ilusiona a su grupo de catequesis. Por tanto, yo creo que nosotros sí estamos ilusionados, al menos yo estoy ilusionado. Y por tanto, quisiera compartir esa ilusión que no parte de mi optimismo, sino que parte de la conciencia, de la presencia del Señor en la Iglesia y que Él nos va a ayudar a asumir los retos. ¿Cuáles son también, decían los actores de este plan pastoral? Pues ya creo que lo he dicho en la conferencia episcopal. No pretendemos hacer un plan pastoral para las diócesis, para las 70 diócesis de España. Queremos ayudar a las diócesis de España. Por tanto, lo acaba de decir el señor arzobispo electo de Barcelona, los primeros que nos vamos a poner en revisión será la plenaria de la conferencia episcopal. Yo creo que esto es un dato muy positivo. No quedarnos en temas menores, sino ir a lo esencial. Vamos a revisar a nivel de plenaria cómo es nuestra presencia evangelizadora. Y esto que después tenga repercusión en las comisiones episcopales y en los distintos organismos. ¿Y cuáles son los destinatarios? Pues sin duda, de una u otra forma, el pueblo de Dios. No pretendemos llegar, insisto, a cada una de las diócesis, pero nuestra intención es que esto llegue a ilusionar a la Iglesia en España, a los que formamos la Iglesia en España, y ser un testimonio creíble. A mí también me preocupa nuestra credibilidad en la sociedad. Tenemos que ser un testimonio creíble y esto pues tenemos que hacerlo pues con el Evangelio en la mano, no tenemos otro instrumento, gracias a Dios. Sí. El número 7 afronta las razones para la esperanza en la primera parte y el número 8 lanza una serie de preguntas muy radicales a los propios obispos. Es decir, los examinamos muy a fondo sobre con qué sinceridad y con qué diligencia estamos nosotros dedicados de verdad al anuncio del Evangelio. Si somos realmente ejemplo y estímulo para nuestros sacerdotes y nuestros fieles. Si animamos a todos con obras y palabras a ser testigos y misioneros. ¿Qué estamos haciendo para llevar la alegría del Evangelio y de la vida cristiana? Si no estamos dedicando demasiado tiempo a las rutinas de siempre que no nos exigen esfuerzo ni presentan dificultades y nos olvidamos de los que viven sin la luz ni la paz del Evangelio, en fin, es muy amplio y se puede ver con un poco de calma dentro de lo que un guión de esta naturaleza es. Pero razones para la esperanza van enumerándose en este número 7, véanlas con detención y merece de verdad la pena parar en ellas.
sobre todo por lo que afecta no solamente a los progresos, ¿verdad?, que realiza la sociedad y que ha realizado en nuestro tiempo en muchos órdenes, sino dentro de la misma vida de la Iglesia, cómo está llevándose a cabo un bullir, un resurgir, un regenerarse en la propia, digamos, realidad del pueblo de Dios. En cuanto tal, ahí hay una serie también de apuntes muy interesantes. O sea, lo que pasa que en una presentación, pues claro, no se puede decir todo. Seguimos con las preguntas. Dos preguntas rápidas. Se ha apuntado a la celebración de un congreso al final, de un congreso de revisión del plan pastoral, también de una jornada de oración y ayuno al que se va a invitar a todas las diócesis. No sé si hay más momentos que se hayan explicitado en el plan o que se esté trabajando en ellos, aunque no se haya puesto negro sobre blanco, grandes actos o grandes momentos a los que va a estar invitado toda la Iglesia en España, todas las diócesis, para sumarse en esta llamada a la conversión. Y luego la segunda cuestión, estamos ya muy cerca de las elecciones, han llamado a la conversión y a la regeneración, ¿no?, la necesidad de la conversión como motor de la regeneración, también de la regeneración democrática. Yo no sé si es necesario hacer también una explícita llamada a la conversión de los líderes políticos que vayan a salir de las próximas elecciones, y si quieren hacerlo, ¿no? Es una llamada a la conversión personal, mirando a Dios y mirando a los hombres. Bueno, con respecto a lo segundo, estamos en tiempo de Adviento, que como saben los cristianos es un tiempo de conversión también, junto con la Cuaresma, y nos implica a todos, no solo a los políticos también, sobre todo a los de convicciones cristianas, y nos implica a los que somos el pueblo de Dios, el común de la gente de la calle que somos cristianos, pues a una conversión también. Y esa conversión en definitiva a ser coherente siempre y a volver al Evangelio. Ese es el mensaje fundamental que los obispos. Y con respecto a eso, bueno, pues yo creo que hay un buen complemento que he dicho al principio. No sacan los obispos un documento para después pararse al siguiente y me olvido de la casilla anterior, sino que el documento Iglesia Servidora de los Pobres marca unas líneas en el campo social, en el ámbito sociocaritativo, pero también en el ámbito político, de referencia activa y para los actores políticos que ejercen la política y para los que son los ciudadanos de a pie desde sus convicciones cristianas y los hombres de buena voluntad. Yo invito a acudir a ese documento y sobre todo a las propuestas que se hacen y que nacen de magisterio del episcopado español muy próximo y para la situación actual. Con respecto a los grandes eventos, mire, la Iglesia tiene un evento fundamental que es Jesucristo, una iglesia de eventos, que estemos celebrando cosas, no es una comisión de festejos, sino que al final habrá un gran encuentro eclesial al final del periodo, donde se pondrá en acto, en pie o en plano alzado los agentes de pastoral de la Iglesia que trabajan en el campo, en estos distintos campos que son los que aglutinan la misión de la Iglesia, y cada año, sobre todo desde el punto de vista de la conferencia episcopal, que es a quien se refiere el plan, hay un encuentro, o serán los encuentros en clave evangelizadora con los distintos sectores cada año especialmente. Hay un año en que es el ámbito del anuncio de la palabra, otro año, lógicamente, ahí entra el ámbito de la catequesis, el ámbito de la enseñanza, hay el de la pastoral bíblica, hay otro año el de misiones, el ámbito de la misión allente, nuestros misioneros, hay otro año en que se pone más énfasis en la vida litúrgica, los animadores litúrgicos, en sí, puede ir generando de encuentros. Ahora, tener simplemente acontecimientos o eventos, la visibilidad de la Iglesia, sobre todo en las comunidades cristianas y en la vida ordinaria. Y es ahí lo que queremos poner en estado de evangelización, con la alegría del Evangelio. Esto es importante. Sí, ¿más preguntas? Yo quería preguntar en la línea de la pregunta de mi compañero. Creo que don Adolfo ha hablado de que los obispos quieren un cambio, quieren una regeneración. No sé si esto también puede ser un guiño a los votantes de cara al próximo domingo y si darían algún consejo concreto. Gracias. Bueno, yo creo que el mensaje hoy de la conferencia va dirigido fundamentalmente a la presentación del plan. Yo creo que va en este sentido y vuelvo a repetir, coherencia, ejercicio del derecho al voto, ejercerlo con un sentido cristiano
con un sentido de integridad y con el compromiso de su fe, que no se queda en el ámbito de lo privado, sino en todas las manifestaciones de la vida, también la vida política y social. Más, sí. Iba a decir yo, el guiño es más para la esperanza. Cristianos, católicos de España, no tengamos miedo. Duc in altum, dice el Evangelio, no tengas miedo. Y en este tiempo apasionante que nos toca vivir, anunciar el Evangelio, lanzar las redes. No tengáis miedo. Siempre ha sido difícil anunciar el Evangelio, pero no tengáis miedo, caminemos juntos con el Señor y seguro que la gente agradecerá ese mensaje de esperanza que viene y que brota del corazón del Evangelio. Este es el plan y ese es el guiño a la esperanza en este momento, no a las elecciones, que eso no estaba contemplado en el plan pastoral. Sí, más preguntas. Sí. Perdonen que yo insista con la pregunta de mi compañera. ¿Cómo afrontan, perdón, y qué esperan de las próximas elecciones del día 20 de diciembre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Tiene algún temor, algún...? Mire, se nos ha hablado de que no seamos nos invita a que no seamos pesimistas. No somos pesimistas en absoluto. Y lo que sí, hay una gran esperanza en nuestro pueblo, en la madurez de nuestro pueblo. Y ella, pues con una tradición asentada de ejercicio de vida democrática que esperamos y deseamos que continúe ejercitándose con libertad y con responsabilidad. Sí, bueno, pues muchas gracias. Sí, quedaba ahí una pregunta. Sí, muchas gracias. Brevemente, que tenemos prisa. Mi primera pregunta para don Juan José Omeya. Creo que Barcelona es una de las diócesis más alejadas de Dios, podemos decir. Tengo aquí un dato, porque menos de 2 de cada 10 matrimonios que se celebran en Cataluña son católicos. ¿Alguna medida concreta? La segunda pregunta. Dentro del plan pastoral ustedes han mencionado que van a realizar encuentros con personas más alejadas para fortalecer el atrio de los gentiles. ¿Con alguien en concreto? Y la tercera pregunta, siento hacerles esta pregunta, pero creo que es conveniente que la Conferencia Episcopal dé una respuesta. Yo estos días he tenido que dar explicaciones a cristianos en general y a personas anticatólicos en general de los dineros de la Conferencia Episcopal a 13TV. Con la asignación tributaria. No sé si pueden dar alguna explicación. Muchas gracias. Sí, yo le doy una explicación y empiezo por eso último. O sea, la Conferencia Episcopal ha estimado que la opción por una televisión generalista entra entre sus cometidos pastorales, como lo tienen otros episcopados, y esa televisión ha supuesto un desembolso para la adquisición de unas acciones. Es una inversión en capital, no es una inversión en sostenimiento. Y en el año 2013 está publicado, yo no sé, lo tienen ustedes en lo que se dio en el mes de junio, en la memoria, pues se destinó pues de los fondos de la Conferencia Episcopal, de distintos, a lo largo de los años, de estos años de la existencia, para adquirir esas acciones que se ha ido progresivamente, se han ido sacando de un fondo de reservas, y en el año 2013, que es lo que se contempla, es lo que especifica la memoria. Como había que dar respuesta y hay que darla, lo hicimos al ministerio, a la agencia tributaria, y se les manifestó a ustedes y está en concreto en el anexo 1 de la memoria que hemos presentado este año correspondiente al 2013 en el punto 9. Ahí se trata de distintos proyectos aprobados por la Asamblea, por todos los obispos, que incluye una aportación para el proyecto de televisión en 13. O sea, más claro, el agua. O sea, no escondemos las cosas, las decimos. Muchas gracias. Sí, las otras. Respondo a las otras, voy siguiendo de atrás para adelante. La segunda era lo de los atrios, el atrio de gentiles. Es un plan pastoral que ahora tendremos que poner la música más concreta. Hemos puesto la melodía general de fondo para que la película salga bonita y va repitiéndose esa melodía de fondo, pero luego hay que concretar en cada momento y no hemos concretado todavía eso. Eso el año que toque lo prepararemos con los especialistas, con las personas competentes que nos ayudan. Ya les diremos en su momento y se enterarán. Y la primera pregunta era la de Barcelona. ¿Cómo voy a Barcelona? Pues mire, voy con la actitud primero de temor y temblor, porque es mucho más grande que mi diócesis o las diócesis donde he estado ejerciendo antes, pero también voy muy confiado por una razón muy sencilla. Jesucristo al final del Evangelio a Pedro, que pecó, le negó 3 veces, y allá en el Evangelio le dice, bueno, pues me amas, pues apacienta mis ovejas. Y apacentar, dice San Agustín, bellamente, es amar.
Yo creo que lo que hay que hacer como pastor, en este caso como pastor de esa iglesia en Barcelona, que tendrá sus potencialidades, tendrá sus virtudes, sus defectos, su apertura o no apertura, acogida o no acogida a la noticia de Jesús, al buen mensaje de Jesús. Al final, lo que hay que hacer, creo yo, como pastor, es respeto y gran amor. Y solo el amor es el que produce fruto. Como decía, y acabo con San Juan de la Cruz, decía, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Yo creo que evangelizar fundamentalmente es lo que nos enseña también el Papa Francisco, pero que viene del Evangelio de Jesús, amar, amar. Apacienta mis ovejas, que son del Señor. Todos nosotros estamos salidos de las manos del Señor y estamos en sus manos. Desde el amor podremos ir haciendo las cosas poquito a poco. Y la obra al final es del Señor. Y consiste todo en sembrar y no en recoger frutos, que eso les tocará a otros. Muchas gracias. Darles las gracias y, si no nos vemos antes, desearles una feliz Navidad y lo mejor para el año 2016 a ustedes y a sus familias y a sus proyectos. Muchas gracias. Feliz Navidad.